diferencial, eh, y hemos escrito como las funciones de onda, eh, y resolvimos un problema para tener una contextualización de las principales características de las ondas, que es la longitud de onda, o periodo espacial, que es el T mayúscula, el periodo de la onda. Es el tiempo el que tarda en una oscilación completa cada parte de la cuerda o del resorte o del medio. Eh, y la frecuencia en hertz. Eh, Ahora realizaremos eh, una deducción paso a paso de la potencia que transporta una onda, porque hemos venido insistiendo que es energía y cantidad de movimiento. Entonces, eh, haremos como la deducción de esa expresión de la potencia, que es básicamente energía por unidad de tiempo, y que eso en el Sistema Internacional de Medidas pertenece a las unidades de vatios. Julio sobre segundo es un vatio. Y esto es importante porque la capacidad de enviar información utilizando un movimiento ondulatorio eh, depende de cuánta energía, cuánta cantidad de movimiento podamos enviar a través de ese movimiento ondulatorio. Y que esa energía y esa cantidad de movimiento, eh, expresada a través de la potencia de la onda, logre eh, tener una sincronía perfecta en los valores que porta la onda, como es un valor en el espacio de energía y cantidad de movimiento, y eso debe darse simultáneamente en una medida de tiempo. Permíteme, yo pongo la presentación de hoy. Bueno, eh, hay una tarea de consultar, que había que consultar, si existen otros frentes de onda, los frentes de onda como aquellas superficies de evaluación de esa energía y de esa cantidad de movimiento, de esa capacidad que tiene la onda para comunicar algo. Eh, Veamos qué encontraron ustedes acerca de ese tema de los frentes de onda. ¿Alguien nos puede compartir el resultado de su consulta? Aló, don Elkin, buenos días.
No, no. Eh, Don Elkin, será posible un poquito más tarde, porque estoy en clase. Por favor. Exactamente, si yo termino a las 12. Por favor, don Elkin. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, entonces, ¿qué me dicen ustedes de ese tema de los frentes de onda? Profe, yo encontré que depende de si las ondas son unidimensionales, bidimensionales o esféricas o tridimensionales. No escuché muy bien. ¿Hay frentes de onda esféricos? Pues depende. Digamos que encontré que para las ondas unidimensionales cuentan con frentes de ondas planos y paralelos. Para las ondas bidimensionales encontré que los frentes de ondas son circulares con centro en el foco de la onda. Y para las tridimensionales esféricas, sus fuentes de ondas son esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación, expandiéndose en todas las direcciones. Por ejemplo, se me escuchó doble. Se puede agregar que la forma de los frentes de ondas es muy importante porque sirve para entender o estudiar cómo se propaga la energía por la onda. Exactamente, por donde se propaga la energía. Y planos como el que está en el dibujo, esféricos, hay también cilíndricos y circulares. Y esos frentes de onda tienen una relación muy directa con la dirección o las direcciones en que se propaga un movimiento ondulatorio. Algo que es muy eh, tangible, digamos, o sea, yo no quisiera que las cuestiones pues se queden como en una cosa muy abstracta. Algo que incluso en diferentes campos de la ingeniería es de interés es el tema de las ondas de, de tierra o las ondas geológicas. Eh, y allí es importante, por ejemplo, cuando a nosotros las entidades nos dicen hay un punto donde se originó el movimiento ondulatorio, que es el epicentro. Y se propaga esa información, nos llega hasta donde estamos, llega a los posibles sensores que haya distribuidos en tierra sobre la superficie y el analizador de ese tipo de ondas precisamente eh, tendrá la posibilidad de saber si son ondas eh, longitudinales, transversales, si tienen frente de onda plano o si tienen frente de onda esférico, porque ahí el problema es en tres dimensiones. Eh, Más adelante en el sonido vamos a tener en cuenta también que las ondas sonoras tienen frentes de onda esférico, que se propagan en todas direcciones, escuchamos todos. Eh, y que en ondas electromagnéticas, lo que es la luz, la iluminación, es muy importante en poder eh,
interactuar con esos frentes de onda, incluso poder modificarlos. Entonces tendremos, por ejemplo, la luz láser, que son frentes de onda planos, la iluminación de nuestras casas o de espacios públicos o de aulas en la universidad. Normalmente se utilizan frentes de onda cilíndricos, y fuentes como de alerta o de alarma pues serán fuentes de onda eh, esférica. Entonces eso es como para tener una idea que lo mismo ocurre con las ondas mecánicas, aunque son de diferente naturaleza, pero el comportamiento se describe de la misma forma. Y esas superficies tengan la forma que tengan. mm, Allí yo quisiera hacer como una claridad en cuanto a las ondas eh, circulares que algunos autores pues, nos mencionan, que serían los frentes de onda eh, que se podrían considerar en las ondas en el agua. Pero entonces cuando decimos circular, eh, bueno, se contradice un poco porque el círculo está en un plano y está en el plano en el cual se propaga la onda. Entonces allí tengo que hacer claridad, es que hay una superficie de prueba adecuada para eh, medir, censar o ver el efecto de esas ondas en el agua. Y las ondas en el agua normalmente no están en un plano. Las ondas en el agua estarían como la figura que mostrábamos acá. Están formando aquí unas superficies que tienen una parte perpendicular al agua. ¿Sí? Entonces no solamente son los círculos que nosotros vemos aquí, sino que aquí hay una profundidad. Y eso es muy importante y pues obviamente eso se ve directamente en, en la formación de olas y en los movimientos de cantidades de agua que son los maremotos. Entonces las superficies de evaluadoras de esa energía deberían ser eh, superficies. Yo me atrevería a dibujar una aquí, por ejemplo, para saber cómo llega la información. Superficies que serían así, de esta manera. Quizá una parte de una superficie esférica, o quizá parte de una superficie cilíndrica. Entonces, quizá cuando nosotros formamos ondas para hacer un estudio de reflexión de ondas, de refracción de ondas, producimos con un oscilador golpeando la superficie de una cubeta con agua. Quizá la sensación que nos da es que las ondas son solamente estas partes y las partes profundas. Pero en realidad tenemos puntos como estos de aquí, por ejemplo, que pertenecen a una superficie. O sea, las ondas en el agua eh, no son estrictamente en un plano, no es en la superficie del agua únicamente. Las ondas en el agua tienen una configuración en 3 dimensiones. La, la discusión es entonces, ¿habrá ondas exactamente o estrictamente circulares, cuyo frente de onda sea, pues, qué sé yo, una línea o un trozo de línea que pertenezca al círculo? Pero pues ese no es el tema que va asociado a la definición de frente de onda, que sería una superficie de evaluación de esa energía que transporta la onda. Entonces, una vez hecho esa aclaración, nosotros
podemos continuar con nuestra descripción. Aquí tenemos la ecuación diferencial de onda y aquí tenemos la función de onda, donde involucran estos términos que en últimas nos permiten separar la parte espacial de la onda y la parte temporal. Esta es una constante de fase que lo único que sirve es para atrasar o adelantar la onda, o para relacionar un punto que oscila eh, en forma diferente en cuanto al espacio respecto a otro. Por ejemplo, si yo selecciono este punto aquí y comparo su descripción de movimiento que me da esta función con un punto que está por aquí. Entonces este está más abajo y va descendiendo, este está arriba y está ascendiendo. Entonces la relación entre estos dos puntos que pertenecen a la misma onda tendrían una relación de fase delta, un valor delta, que sería el acople, que sería como el pretexto para poder sincronizar los dos movimientos, aunque ellos van de manera pues muy discoordinada en primera aproximación. Bueno, de eso haremos una ilustración con un ejemplo ya muy concreto. El oscilador produce las ondas en una sustancia, suponemos que la sustancia es homogénea. Y entonces, para complementar esta parte de la naturaleza de las ondas mecánicas, tenemos que hacer eh, una relación de esa energía que ellas transportan. O sea, yo lo puedo considerar como el mismo problema de ondas en una cuerda. Entonces, así como se hizo en la deducción de esa función de onda, pues seleccionamos una parte, cualquiera, de esa cuerda. Y vemos cómo le llega la energía y en cuánto tiempo y cómo ella la transmite al siguiente segmento. Bueno, entonces hacemos un dibujo muy similar a lo que habíamos hecho para la función de onda aplicando las leyes de Newton. Y nosotros partimos de la definición de potencia. La vamos a llamar con la letra mayúscula P. La potencia. Y recuerden que, según lo que aprendimos en el movimiento oscilatorio, nosotros aquí podemos escribir esto como el producto escalar entre la fuerza y la velocidad. Allá en el movimiento oscilatorio, pues la fuerza era la fuerza recuperadora y la velocidad era la velocidad con que se movía como oscilador en la dirección en que la fuerza se oponía al desplazamiento. Entonces acá nosotros podemos suponer exactamente lo mismo, porque yo les decía a ustedes que encuentren la relación entre la función de onda con la función de desplazamiento en el movimiento oscilatorio. ¿Qué podemos concluir de esas dos funciones?
Precisamente aquí en este tema, nosotros debemos identificar cuál es la fuerza que vamos a utilizar y cuál es la velocidad que vamos a utilizar. Entonces la potencia es eh, la energía por unidad de tiempo, es el trabajo por unidad de tiempo, es cuál es el accionar de esa fuerza a lo largo del desplazamiento. Entonces estamos hablando de cómo se mueve cada parte de la cuerda hacia arriba y luego hacia abajo. Esa es como la contextualización de esa potencia. Entonces, nosotros podemos decir que si el movimiento de esa parte en ese momento es hacia arriba, nosotros tendremos esta componente que sería T por seno de teta. Y entonces tendríamos que la fuerza va hacia arriba y la velocidad de este trocito de cuerda es la velocidad transversal y también va hacia arriba. Entonces cuando nosotros apliquemos aquí F será T seno teta en la dirección J del vector unidad. Sería un vector con magnitud 1, solo nos sirve la dirección. Por eso le ponemos ese símbolo así. Entonces la componente de la fuerza va hacia arriba. Y aquí efectuamos el punto punto con la velocidad transversal. Porque es una onda transversal, es una onda en una cuerda. Y esto también va en la misma dirección de la fuerza. O sea, esto es un tramo de cuerda en ondas transversales en una cuerda. Entonces el J.J nos da 1 y tendríamos pues la cantidad escalar que sería T seno teta por la velocidad transversal de la porción de cuerda, velocidad transversal. Nosotros habíamos comentado también en la deducción de la función de onda, el ángulo teta era aproximadamente menor o igual a 16 grados, lo mismo que la condición de las oscilaciones. Y que como consecuencia de esta condición es que la función seno teta es aproximadamente igual a la tangente de teta en ese punto de consideración. Y que la tangente de teta no es otra cosa que la definición de derivada. ¿De qué? Respecto a x. Derivada parcial porque y también depende de t.
La función de onda de onda transversal en una cuerda la podemos expresar como y de xt por seno de kx, viajando en el sentido positivo de x, menos wt, perdón. Y la fase la ponemos cero. Entonces, esa velocidad transversal que escribimos aquí será la derivada de y respecto al tiempo. Entonces, la potencia, que es una cantidad escalar, nos quedaría igual a la tensión por el seno de teta, que en últimas es de y de x, y esto multiplicado por la velocidad, que sería de y de t. Entonces encuentren ustedes las derivadas y me dicen cuál es la función, por favor. ¿Cuál sería el resultado? Repito, ¿cuál sería el resultado? Profe, de y de x sería menos k por y sub 0 coseno de kx menos omega t. Y de y de t sería omega y sub 0 coseno de kx menos omega t. No, ojo con el signo, ¿no? La derivada de seno es coseno respecto a x. ¿Ya tienen todos ese resultado? Y serían lo mismo, solo que k positivo y omega negativo. Sería el mismo resultado de la derivada. No, uno es respecto a x y otro es respecto a y. Vemos cómo A t van. no. Iván Andrés Giraldo. Profe, bueno, creo que la quedaría como y sub 0 por t coseno cuadrado de kx menos wt por k por menos w. No. Este es
Felipe Andrés Zuluaga. ¿Está? ¿Quién me muestra el resultado escrito? Juan Sebastián Lemos. ¿No está? Sí, señor, sí estoy. ¿Ya tienes el resultado? Pues a mí me dio menos t por k por w por y sub 0 al cuadrado por coseno cuadrado de kx menos omega t. Ese es el resultado. Lo tienen todos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. El signo menos creo que resulta de la velocidad transversal. Pero en la potencia nosotros tomamos el valor absoluto de la velocidad. Precisamente porque la potencia no puede ser negativa. Eso mismo hicimos en el análisis de la potencia disipada en el movimiento forzado, en las oscilaciones forzadas. Entonces aquí tendríamos eh, el resultado, que sería y0 al cuadrado k omega, la tensión por el coseno al cuadrado de kx menos omega por t. Entonces repito, la velocidad es modulada por la función seno, y como esa parte de la cuerda es un oscilador, la, la fuerza que esté seno teta favorecerá al sentido de la velocidad, luego se invierte, la velocidad alcanza un límite y luego la velocidad se invierte. Entonces, esa orientación o esa coincidencia y luego comportamiento de la velocidad, esa coincidencia de la dirección de fuerza con la velocidad y esa modulación de la velocidad por la función seno nos permite a nosotros justificar que para la potencia utilizamos el valor absoluto de esa velocidad. Entonces tenemos que la potencia es proporcional a la amplitud al cuadrado, al número de onda, a la frecuencia angular, a la tensión, y por ser energía es coseno al cuadrado de kx menos omega t. Entonces aquí eh, aclaro que esta, bueno, lo escribiré acá, esta expresión
nos da la expresión de una potencia que en últimas depende del tiempo. Entonces, nosotros podríamos escribir que esa potencia que depende del tiempo, para cada punto de la onda donde nosotros escojamos esta porción de aquí, esta porción de acá, etcétera. Entonces nosotros nos ubicamos allí, escogemos la posición X donde queremos analizar el movimiento ondulatorio y no considero la variable X porque la variable X aquí eh, no interesa. La potencia no es a lo largo de la onda, sino en cada tramo de la onda que oscila, como el oscilador este que está aquí. Cada parte de la onda trata de copiar el movimiento oscilatorio de arriba abajo. Y en eso debemos centrarnos para la energía por unidad de tiempo. Yo podría escribir esto como y0 al cuadrado por k w por la tensión por el coseno al cuadrado de menos omega t. O sea, solamente tiempo en el argumento. La dependencia del tiempo de la potencia es con el coseno al cuadrado de menos omega t. Y aquí no nos preocupamos porque el coseno sea negativo o positivo porque igual está al cuadrado. No vamos a tener ningún inconveniente como en los cambios de velocidad. Entonces esa potencia que llega a cada parte del medio, a cada parte de la cuerda, y que se invierte en poner a oscilar esa parte de la sustancia o del medio, esa porción de agua, esa porción de tierra, la porción de cuerda de guitarra, bueno, etc. No es tan eh, significativa cuando tenemos esta variación con el coseno al cuadrado. O sea, tendríamos una potencia que varía en el tiempo. Es decir, si yo trato de graficar cómo sería esta función, tendría una variación de la potencia siempre, una variación eh, modulada siempre por la función coseno. Realicen el gráfico de la potencia en función del tiempo. De esta función de potencia en función del tiempo. E versus T. ¿Cómo sería? ¿Alguien podría mostrarnos la gráfica?
¿Alguien tiene la gráfica? Juan José, Hola, profe. ¿ya tiene la gráfica? La estoy intentando hacer, es que no me intento entrar desde el celular, que no tengo cámara. Muéstrenos, por favor. No tengo buen internet. Ajá, pero recuerde que es coseno al cuadrado, ¿no? Ah, es que es un cuadrado así. Yo tendría que Ujú. ser, Sí, significa que tendría que esa ser la... parte de abajo no la tendríamos. Ajá. Exacto, sí. No me fijé en eso. Que eso es algo muy similar lo hicimos cuando analizamos la energía cinética y la energía potencial en las oscilaciones armónicas. Carlos Enrique, Hola, profe, ¿cómo está? hola, muy bien. ¿Ya tiene su gráfica? Pues, profe, yo como que intenté, porque en realidad, pues la función la veo así y como que no me la logro imaginar en la cabeza, pero Ujú. utilicé como las herramientas computacionales que tenemos Sí, y señor. me salió, vamos a ver si le puedo mostrar. ¿Cuáles serían los valores máximos? O perdón, el valor máximo, ¿no? Porque solo es uno. Activa el micrófono, Carlos Enrique. El valor máximo sería el que da y sub 0 cuadrado k omega t. Eso por la tensión, ¿no? Ujú, Tensión KW y 0 al cuadrado. Sería el valor máximo. exacto. Muy bien. ¿Todos observaron la gráfica? Ahora vamos a agregar a ese gráfico la curva de la potencia media. Y me muestran, por favor.
el gráfico de potencia en función de tiempo y allí mismo agregamos la curva de la potencia media o de la potencia promedio. Marcio Restrepo. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo va su gráfico? No, no lo tengo, profe. ¿Por qué hay alguna dificultad? No realmente. Sí, se hace con una integral, pero el gráfico no implica hacer la integral. Luego el significado sí lo vamos a tomar de una integral. ¿Cómo sería entonces el gráfico que ilustra la potencia media? No necesitamos fórmula. Sería... mm, no, no sé, profe. Ujú. Sí, pero esa es otra variable estadística, ¿no? La raíz cuadrática media. Pero necesitamos la potencia media. Valentina Mejía, perdón, Mariana Mejía. No, profe, la verdad no sé, siendo muy honesta. Entonces todos van a buscar la clase de la energía de las oscilaciones armónicas, por favor. ¿Ya la encontraron? Sí, Bien, allí está la energía potencial y la energía cinética, que una nos dio con seno al cuadrado y la otra con coseno al cuadrado. Y allí dibujamos una energía promedio, una energía total promedio.
cómo es el dibujo de esa energía promedio. Exactamente, una línea recta. Y es multiplicar por un medio. Entonces eso mismo lo trasladamos a la función que tenemos y al gráfico que tenemos. Entonces, ¿cómo quedaría el gráfico? Como una línea constante en el tiempo, no. ¿Sí? ¿Y ubicada en qué parte? Ujú. Sí, en la mitad de la amplitud, correcto. Entonces, aquí tendríamos una potencia que cambia en el tiempo y que el valor máximo será esto, como ya me lo indicaron. Uno de ustedes me lo indicó. Y tendríamos entonces modulación de ese valor con función. No sé. Entonces, este es el valor máximo de la potencia. Pero esa potencia está cambiando desde 0 hasta el valor máximo continuamente. Eso es lo que nos indica esta función. Entonces nosotros necesitamos eh, cuantificar algo que sea constante. Y ese algo que sea constante es el valor medio de la potencia que depende del tiempo. Así como la energía media de cada una de las formas de energía cinética o potencial. Y pues decimos que el promedio era el doble de la energía total. Entonces es lo mismo. Aquí tendríamos una amplitud de potencia, si queremos llamar a esto, un P0 menos un P0. Y el promedio sería la mitad de ese P0. Y sería una recta constante en el tiempo. Es decir, que esto sería un medio de y0 cuadrado de k al cuadrado por t.
sería el promedio de la energía potencial. ¿Qué supone eso? Que este valor del coseno al cuadrado, y es lo que debemos demostrar, ¿sí? El valor medio del coseno al cuadrado menos omega t es un medio. Eso es lo que debemos demostrar en este caso. Eso se puede hacer resolviendo un medio de la integral de esa función de potencia. de la, de la, de la potencia, así que depende del tiempo. Y se evalúa en Eh, un periodo. en un periodo de tiempo, el periodo aparece por la definición, ¿no? de valor medio. Eh, Nosotros usaremos aquí eh, en, en matemáticas se conoce como el teorema del valor medio. Y en este caso, como estamos interesados en la variable temporal, sería pues la forma operativa, ¿no? La potencia promedio se obtiene como 1 sobre el periodo, porque está la función coseno cuadrado que es periódica y de hecho pues ahí está la frecuencia W, que es el inverso de ese periodo. Entonces 1 sobre el periodo por la integral, tomamos de un tiempo cero hasta el periodo t, el integrando es de t por la función como la hemos indicado aquí, p de t por dt. Pues aplicando esto es que debemos obtener este resultado que tenemos acá. Entonces allí, eh, al sustituir todos los valores que tiene esta expresión y ponerlos aquí en la integral, pues vemos que hay eh, valores constantes como la amplitud al cuadrado, el número de onda, la frecuencia angular, que es copiada del oscilador, y la tensión, que es la misma a lo largo de todos los puntos de la cuerda. Entonces eso puede salir de todo el tema de lo que es el tiempo. O en otras palabras, el teorema dice que el valor medio de una constante es la misma. Entonces eso estaría por fuera, y es 0 al cuadrado, K por W, por la tensión. Y nos quedaría aquí el 1 sobre periodo, por la integral de 0 hasta ese tiempo de referencia, o sea, eso es como promediar en un ciclo completo de la onda. Y aquí tendríamos entonces el coseno al cuadrado de menos omega t por dt. Entonces, bueno, ustedes la pueden efectuar la integral en
su computador o en su celular. Y vamos a comprobar entonces que eso nos da 1/2. Nos da exactamente 1/2. Bueno, entonces yo puedo poner aquí esto como y0 cuadrado kW por la tensión. Y aquí tendríamos entonces el resultado eh, de la integral y luego la evaluación que tendríamos que hacer en el tiempo. Que sería, vamos a poner aquí un corchete cuadrado, sería 1/2 del tiempo más seno, es el resultado de la integral que yo les digo a ustedes que lo podemos encontrar o lo podemos calcular en el computador. Pues seno de menos 2 omega t dividido menos 2 omega, y todo esto entre 0 y un periodo. Eso que está en el paréntesis es el resultado de la integral. Se puede ver que el único término que saldría de ahí es el periodo sobre 2. Y como aquí tenemos multiplicando 1 sobre el periodo, se cancela el periodo y nos quedaría 1/2. Y este término acá, cuando vale periodo, teniendo en cuenta que, voy a escribirlo aquí, que la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Entonces, cuando t es igual al periodo, tendríamos menos 4pi. Y seno de menos 4pi es 0. O de todos los múltiplos pues, que nos pueda dar de menos 4pi. Y cuando vale 0, pues nos quedaría seno de 0. Y seno de 0 siempre es 0. Entonces, lo único que se rescataría de aquí es 1/2. Cuando el tiempo, perdón, es igual al periodo. Y el otro, cuando el tiempo es 0, pues no habría nada. Entonces de ahí tendríamos nosotros el resultado para la potencia media en el tiempo. En un periodo de tiempo, aquí lo voy a indicar, sería igual a 1/2, como ustedes lo tienen en la gráfica, y0 al cuadrado, a por W, por la fuerza F, una fórmula más general. En la cuerda sería la fuerza F, sería la tensión, la magnitud. En general. Para cualquier fuerza recuperadora, F. En lo que veníamos haciendo estaba la tensión, pero para el caso particular de una cuerda, pero tenemos ondas en el agua, ondas en un resorte, ondas en el suelo, y cada
parte que oscila de esos medios cuando se establece un movimiento ondulatorio debe tener una fuerza que lo mantiene, una fuerza recuperadora. En el caso de la cuerda pero yo puedo generalizar porque ustedes ven que esto es independiente de un movimiento ondulatorio particular, que yo puedo generalizar, o sea, solamente cambiar el periodo, perdón, el periodo ya se evalúa acá, solamente cambiar el valor de la fuerza recuperadora, de la magnitud de la fuerza recuperadora. Entonces tendríamos esa fórmula general. Algunos autores, ustedes van a encontrar en los textos, que algunos autores utilizan usando la relación K, K por B igual a W, de la velocidad. Entonces nosotros podríamos escribir lo que normalmente aparece, pero aquí debo hacer diferencia, ¿no? En que esta velocidad que involucré aquí es la velocidad, la magnitud de la velocidad de fase de la onda. Para que no nos vamos a confundir con la otra que habíamos involucrado acá, que era la velocidad transversal de la onda. Entonces, en el gráfico que correspondería a un avance de la señal con la velocidad v y una oscilación que indica el movimiento de cada parte del medio con una velocidad perpendicular a ella. En ondas transversales, en ondas longitudinales coinciden las dos direcciones. Pero entonces, siempre vamos a poner, si es velocidad de una onda en una cuerda, vamos a tener velocidad transversal. Si es la velocidad de una porción del resorte que corresponde a las oscilaciones del resorte, le vamos a poner una BL, B longitudinal. Entonces allí tendríamos una expresión pues bastante general, que sería la potencia promedio en un periodo de tiempo t, será igual a un medio de y0 cuadrado. Si reemplazo k por w, con este w aquí nos quedaría w al cuadrado. Y nos quedaría la fuerza sobre la velocidad de fase. Esta es la expresión a la que yo hago referencia que aparece en los textos. La expresión 1, que sería una expresión general, válida para todas las ondas. Quiero decir, para todos los tipos de onda, ¿no? Es una expresión general. Medio de y0 por w al cuadrado por f sobre b. Para el caso particular de la cuerda, o de ondas en una cuerda, de ondas transversales en una cuerda tensionada, nosotros sabemos
que la velocidad de fase es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal de masa. Entonces, según esto, en 1 es una forma equivalente a lo que nosotros escribimos acá. O sea, esto es equivalente. Pero lo escribo porque los autores juegan con esas expresiones, cómo se transforman, cuál es la relación entre K, W, qué velocidad es la de traslación, qué velocidad es la de rotación, que es la que nosotros acoplamos al movimiento oscilatorio. Entonces podríamos escribir la potencia promedio para una cuerda en un periodo T es 1/2 de 0 al cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Y aquí podríamos escribir en lugar de F la magnitud de la tensión T. Y aquí, para esta velocidad no escribirla como raíz, yo podría multiplicar por la velocidad de fase arriba, B, y abajo me quedaría B al cuadrado. Entonces esto me lleva inmediatamente, aquí reemplazando B al cuadrado, sería T sobre mu, se cancelaría T, y escribiríamos que esta potencia es igual a 1/2 de la densidad lineal de masa, quedaría en el denominador o el numerador de la densidad lineal de masa, por la velocidad angular al cuadrado, por y0 al cuadrado, por la velocidad. Bueno, que en últimas son las mismas ecuaciones, pero normalmente en algunos libros la escriben así, de esa manera, pero son equivalentes, o sea, no hay necesidad sino de saber cuáles son las relaciones, cuál es la velocidad de fase de una onda en una cuerda, bueno, y podemos tener recurrencia en las fórmulas para resolver un problema. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ahorita que mencionabas que dependiendo de si era un resorte o si era una cuerda se cambiaba la B. Por ejemplo, si es en el agua del río, que es una superficie tridimensional, o no vamos a trabajar con eso. Sí, es la misma expresión. Ok. En las ondas en el agua se propagan como ustedes lo mostraron en su consulta, en su resultado de consulta. Nosotros a veces, por simplicidad, hablamos de ondas en una cuerda. Pero esa expresión que la hemos puesto acá, aquí, es la expresión general para cualquier tipo de ondas, sean unidimensionales, bidimensionales, transversales, longitudinales, es lo mismo. Ahora, en cuanto a la velocidad, me parece muy oportuna la pregunta, porque en el caso más general, los frentes de onda son esféricos. Entonces, eso significa, y aquí voy a hacer un diagrama solamente mostrando la parte superior de esos frentes de onda esféricos. Digamos, aquí está el oscilador en un punto, está oscilando hacia adentro y hacia afuera de la pantalla.
y está oscilando en el aire. Entonces nosotros vamos a tener eh, que dibujar frentes de onda así como pedacitos de círculo, y que a medida que nos alejamos se van volviendo más y más grandes. Pero en realidad esto es una vista desde arriba. Entonces nosotros no podemos decir que son superficies circulares, estas que dibujo aquí. Serían círculos que tienen profundidad. Y si yo soy estricto en 3 dimensiones, debo dibujar son esferas. ¿Sí? Esferas. O sea que eso es lo que uno dibuja en el plano. Pero si nosotros tenemos un oscilador que emite, que propaga, que golpea a las moléculas vecinas del medio, y la onda se propaga en todas las direcciones, incluso en la perpendicular a la pantalla. Entonces nosotros deberíamos tener aquí lentes de onda esféricos. Entonces, cuando nosotros analizamos los diferentes caminos por donde se propaga la onda, pues vamos a tener, si bien la misma magnitud del vector de onda acá, pero al dar la vuelta o al buscar otra dirección perpendicular a cada una de esas superficies, entonces vamos a tener un K con una dirección distinta, aunque la magnitud sea la misma. Entonces, en ese caso, nosotros vemos la simetría del problema. O sea, si el frente de onda es esférico, vamos a tener que hacia adelante, yo puedo decir, bueno, es que este es el vector de onda K, y se propaga este rayo en la dirección X, entonces tendré una velocidad de fase B. Y si nosotros comparamos con otro vector de onda en otra dirección de propagación, yo digo, bueno, es que este puede ser un eje especial que tiene componente X y Y tiene incluso componente Z. Pues yo puedo decir, bueno, es que este es el vector de onda K'. ¿Cuál es la diferencia con esa? La dirección. Y también habrá una velocidad de prima. Porque como vector tiene diferente dirección que esta. Entonces, eh, cuando revisamos acá, vemos que como en la ecuación 1 está la magnitud de la velocidad de fase, entonces no importa si es B o B', porque aquí no estamos implicando la dirección o las características del vector velocidad de fase. Por eso es que me atrevo a decir que esa ecuación 1 es general para cualquier tipo de ondas. Claro, lo mismo de algo pues muy particular que hemos puesto como ejemplo, que son las ondas en una cuerda, llegamos a algo general para todas las ondas. Incluso la vamos a usar, la misma expresión 1 la vamos a usar para nuestro siguiente capítulo, que es las ondas electromagnéticas. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Eh, Nos guiamos por los caminos que nos interesan, cuáles son los que directamente eh, llegan a otra parte del medio. Entonces decimos, bueno, pero todos los que llegan en dirección X, que podrían ser estos rayos de aquí. Estas lineecitas que yo he dibujado aquí, que son perpendiculares cuando se interceptan con las superficies que son los frentes de onda, se conocen como rayos. Y el rayo va coincidiendo con la dirección de K.
porque afirmamos que K nos muestra el camino por donde va la energía, el vector de onda, y la magnitud ya sabemos cómo calcularla. Bueno, entonces un ejercicio para ustedes, demostrar que esto es vatios. Hagámoslo ya, por favor. Las dimensiones, ¿no? El valor medio. Son vatios. W, el vatio es simplemente W. Eh, hagamos ese ejercicio con las unidades, por favor. Eso es muy importante a la hora de resolver un problema. Uno puede saber qué tan cierto es o qué tan errados está. De la magnitud, las unidades, ¿no? De el valor medio de la potencia deben ser vatios. ¿Alguien tiene ya ese resultado? ¿Quién tiene el resultado? La demostración, ¿no? Alejandro Nivia. Indíquenos su procedimiento, por favor.
Newton por metro. Ajá. Antes de ese final, que es el julio sobre segundo, antes de julio sobre segundo. Ajá. Metro cuadrado. El que sigue es Newton, ¿no? El último es segundo, y ahí abajo no alcanzo a distinguir muy bien. El segundo al cuadrado por metro. Ese es metro al cubo, ¿no? Ujú. Muy bien, y eso es julio por segundo. Y eso es vatio. Muy bien, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Pero recuerden que todas estas cosas son las que vamos a calificar en su cuaderno. Y yo creo que para incluir un contenido e ir verificando cuál es el contenido de ese cuaderno, donde irán los problemas, los gráficos, las notas de clase, etcétera, consultas. Eh, entonces, eh, todos los que estén interesados en tener una nota del cuaderno, lo deben tener listo desde el próximo miércoles. Entonces vamos en promedio a revisar cada clase al final de clase, desde el próximo miércoles, 5 cuadernos. Bien, entonces veamos un problema y obviamente procuraremos involucrar el tema de la potencia de una onda, del promedio. Y es nuestro problema 2 de ondas mecánicas. Observen la figura. Dice, la cuerda tiene 10 metros de longitud desde el soporte fijo hasta la polea, y la masa de esa longitud es 0,7 kilogramos. Cuando se pulsa transversalmente la cuerda en uno de los extremos, ¿cuánto tiempo empleará el pulso en alcanzar el otro extremo de la cuerda? ¿Cuánto tiempo empleará el pulso en alcanzar el otro extremo de la cuerda? Puede ser, aquí tenemos libertad de impulsar este lado de aquí. La cuerda viajará, perdón, el pulso viajará hacia la izquierda. O podemos generarlo acá. El pulso viajará a lo largo de la cuerda hacia la derecha. Aquí tenemos una polea fija con un soporte fijo que sujeta la polea, y el otro extremo de la cuerda se hace pasar a través, alrededor de la polea, y sostiene un peso de 110 newtons. O sea, estas son unidades de fuerza. Pues son los kilogramos fuerza que yo les hablaba a ustedes en alguna ocasión. Aquí ya tenemos 110 newtons, que sería quien tensiona la cuerda.
Entonces, nosotros planteamos una solución raíz cuadrada, la velocidad de propagación de ese pulso. Así nosotros intervenimos aquí, generamos un pulso hacia abajo, este viajará con una velocidad de propagación v. Y ese pulso llegará hasta este punto. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la magnitud de esa velocidad v? Necesitamos la tensión. Entonces, la tensión debe ser exactamente igual al peso que está suspendido en este lado por la cuerda. Entonces, esto ya lo tenemos como información del problema. Y la densidad lineal de masa, que es la masa sobre la longitud, en este caso está implicada. Esos datos los tenemos. La masa es 0,7 kilogramos. Dividido 10 metros. Y esto nos queda 0,07 kilogramos por metros a la menos 1. Entonces con esto nosotros podemos encontrar la velocidad, que sería igual a la tensión, 110 newtons. Recuerde que el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y dividido 0,07 kilogramos metro a la menos 1. Entonces nos quedaría raíz de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces el resultado de esto con la raíz nos quedaría 39,64 metros sobre segundo. 39,64 metros sobre segundo. Como esa velocidad de propagación, siempre que lo haga en la cuerda que nos están mencionando aquí, con esas propiedades, con esa masa y en esa longitud que está implicada, entonces esta velocidad es constante. Por consiguiente, la velocidad que es constante, la velocidad de fase, sería la longitud L sobre el tiempo. Como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme, y de hecho lo es, porque no habrá modificación de esa velocidad. Entonces la longitud para nosotros es por donde va a viajar. Porque cuando llegue aquí a este punto habrá un punto fijo, seguramente se reflejará, bueno, habrá otro tipo de cosas que no corresponden a la pregunta, que solo nos dicen cuánto dura este pulso en llegar acá. Serían 10 sobre t igual a 39,64 metros sobre segundo. Entonces, despejando de ahí el tiempo, teniendo en cuenta las unidades, nosotros tendríamos que el pulso tarda 0,2 0,2
0,2, 5, 2 segundos. Ese sería el resultado. Entonces, eso es como para tener una idea de qué tan rápido viajan las ondas en una cuerda. Esta velocidad es eh, alta en nuestro contexto. Eh, por lo tanto, el tiempo que tarda la información de este extremo hasta este extremo recorriendo 10 metros, pues es apenas del orden de una décima de segundo. Pues nos podemos dar cuenta que esas señales viajan muy rápido en el mundo en el que nosotros vivimos. Uno esperaría que una señal viaje, eh, tarde un minuto, 15 minutos, una hora, pero eh, la realidad no es así. Las ondas viajan muy rápido en el espacio y utilizan tiempos proporcionalmente eh, cortos. La velocidad es grande y el tiempo en recorrer una distancia es corto. Y esto pues son datos de cosas reales. La cuerda tiene 10 metros de longitud que está implicada en el movimiento ondulatorio y pesa 0,7 kilogramos. Eh, la tensión a la que está sometida, que también juega un papel determinante en esa velocidad, 39,64 metros sobre segundos. ¿A cuánto equivale en kilómetros por hora esa velocidad? Encuéntrenlo y me dicen el resultado, por favor. ¿A qué valor equivale en kilómetros por hora? Profe, a mí me da 142,7. 142,7. Entonces, esa velocidad es alta, pero respecto a las cosas que nosotros encontramos como eh, motocicleta, bicicleta, auto. Esa velocidad no es tan fácil de desarrollarla y de mantenerla. Pero en este caso, la onda viaja a esa velocidad. 142,7 kilómetros por hora. Eso hace que yo pueda asegurar que las ondas mecánicas sean de mucha utilidad para diferentes aplicaciones. La información es muy rápida respecto a cualquier otro artefacto que podamos utilizar. 142,7 kilómetros por hora es una velocidad bastante apreciable en el contexto que nosotros tenemos de movernos.
En bicicleta sería muy difícil alcanzar esa velocidad, muy complicado. En motocicleta podría ser, pero hay mucho riesgo. Y en autos, bueno, y en las tres formas debemos tener una pista para desarrollar esa velocidad. Normalmente en nuestras calles, en nuestras avenidas, eso no es garantizado. Bien, veamos el problema 3. Dice lo siguiente, una función de onda longitudinal de frecuencia 40 Hz se propaga por un resorte. Dos puntos separados entre sí 5 centímetros sobre el resorte están desfasados en pi sextos. Ah, ¿cuál es la diferencia de fase entre dos puntos desplazados en un punto determinado de referencia? En instantes separados 5 milisegundos entre sí. Recuerden que esto es una milésima de segundo, milisegundos. B. ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda? Entonces, la propuesta de solución viene por parte de ustedes. Que consiste en el gráfico, consiste en marcar esos dos puntos y que consiste en plantear la solución, al menos en la clase de hoy, para el punto A. ¿Cuál sería el planteamiento de solución?
Primero, ¿cómo sería la función de onda? Sería de esta forma. ¿Qué opinan? Porque considero que el problema es estratégico para salirnos un poco de esa rutina que nos dicen, que tratan de enseñarnos. Pero la pregunta concreta es, la función de onda que escribimos anteriormente sirve para este caso. ¿Qué dice Daniel Sarmiento? Sí. ¿Qué aclaración debíamos tener en cuenta? Bueno, entonces para la próxima clase, absolutamente todos deben tener resuelto el problema. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta Nos luego. Hasta vemos. luego, profe. Que estén bien. Profe, muchas gracias. Gracias.